muchas gracias por venir a este encuentro que tenemos entre dos partidos amigos, aliados y socios del Partido Popular Europeo. Para mí es un honor estar con el presidente del PSD, una persona con una amplia experiencia municipal en Oporto, en el gobierno de Portugal y que representa también un futuro de esperanza para el centro-derecha en este país. Los compromisos que tenemos en el entorno del Partido Popular Europeo son cruciales en estos meses previos a las elecciones europeas en el próximo mes de mayo. Además, aquí, el año que viene, habrá elecciones generales y en España, pues con la inestabilidad del gobierno socialista, no sabemos cuándo van a ser, pero sí que tendremos municipales y autonómicas. Este es el tercer viaje al exterior que hago desde que soy presidente del Partido Popular. El primero fue a Bogotá, en la toma de posesión del presidente Iván Duque, donde pude ver también a otros 3 jefes de gobierno, el de Honduras, el de Argentina y el de Chile. Y la semana pasada estuve en Viena visitando al canciller Sebastian Kurz y a los socios también de los partidos del Partido Popular Europeo. Y la semana que viene estaré en Salzburgo, en la cumbre previa a un Consejo Europeo informal, en la que también podré ver a otros jefes de gobierno como el irlandés, previsiblemente también la canciller alemana y por parte de nuestra familia también el presidente de Bulgaria, de Croacia y no sabemos si acudirá el presidente de Hungría. Mi posicionamiento por parte del Partido Popular es que queremos tener una voz en la política exterior porque no la está teniendo el gobierno de Pedro Sánchez. La situación por la que atraviesa España ahora mismo ha hecho que en apenas 100 días hayamos dejado de ser un ejemplo para empezar a ser un país con problemas por las incertidumbres económicas, por la situación territorial y también, bueno, por qué no decirlo, por la posición que tenemos respecto a algunos asuntos en la agenda global, como el comercio internacional, como la conculcación de las libertades públicas en países como Venezuela, Nicaragua o Cuba, o por qué no decirlo también con aspectos como las migraciones, que la Unión Europea nos preocupa mucho. Empiezo por el tema económico. Ha creado incertidumbre, y de eso hablaremos ahora también en el almuerzo informal, los anuncios en materia de subida de impuestos y de no cumplimiento con el déficit público que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho y que yo lo que estoy diciendo es que el Partido Popular no comparte. Queremos seguir en la disciplina presupuestaria y sobre todo en la creación económica y en la creación de empleo. En segundo lugar, queremos una posición responsable y coordinada con el resto de países europeos a la hora de afrontar el problema de las migraciones, sin demagogias, con solidaridad, pero también con responsabilidad. Y en tercer lugar, en la posición territorial, en lo que respecta a los nacionalismos y populismos en Europa. España quiere seguir teniendo una posición muy firme, diciendo que son los enemigos de la libertad y además yo me estoy encargando de explicar la situación de Cataluña en estas visitas internacionales, porque por desgracia el gobierno de Pedro Sánchez está más pendiente de contentar a sus socios independentistas que en explicar en Europa y en el resto del mundo lo que está pasando en Cataluña. Me explico. Hace apenas 3 días el ministro de Asuntos Exteriores de España dijo en una reunión internacional que Cataluña era una nación y que desearía que los presos que dieron un golpe al Estado estuvieran fuera de la cárcel. Es una declaración que nosotros no podemos admitir y yo me estoy encargando de explicar en todos los países que estoy visitando. Ni Cataluña es una nación, solo existe la nación española, 5 veces centenaria y que no va a admitir ningún tipo de sedición en su territorio, ni por supuesto un político puede decidir sobre las decisiones de los tribunales frente al golpe al Estado que dieron los independentistas el pasado año. Si los presos secesionistas están en prisión es porque lo ha decidido un juez y un ministro de Exteriores no puede lanzar ese mensaje y menos en una cumbre internacional. Es una irresponsabilidad que esperamos que Pedro Sánchez explique y por eso mi posición es firme en Portugal, lo será en Bruselas, lo está siendo en Latinoamérica y en todo el mundo. En España no hay un problema respecto a las libertades ni respecto al autogobierno. Somos el país más descentralizado de Europa. El problema es que si hay un partido independentista que rompe la democracia, rompe la ley, rompe la prosperidad y rompe la concordia, el gobierno de España tiene que poner orden. Y por eso hemos vuelto a proponer que se aplique ya el artículo 155 de la Constitución para recuperar la legalidad y la concordia y el crecimiento económico en Cataluña. En esto nos ponemos muy serios y yo le agradezco
al PSD su posición siempre responsable y, por supuesto, además, siempre sensata a la hora de defender la integridad territorial y la democracia representativa en Europa y también en su país vecino, como es España. Y respecto a la actualidad en España, ayer escuché decir a la portavoz del Gobierno que el señor Pedro Sánchez estaba sufriendo una campaña de desgaste. Dijo exactamente, lo que dijo exactamente la portavoz del Gobierno es que la derecha en España quería abatir a Pedro Sánchez. Y yo lo que tengo que recordar es que los únicos que abatieron a un gobierno que había ganado las elecciones 2 veces y que le superaban con 50 escaños fue el Partido Socialista y Pedro Sánchez, con unos aliados poco confesables como los independentistas, los batasunos y los de Podemos. Por tanto, aquí nadie quiere abatir al señor Sánchez, solo le pide que dé explicaciones, como él siempre ha pedido a los demás. Y recuerda que los que abatieron a un gobierno legítimamente elegido solo 2 años antes fue el Partido Socialista y, por cierto, gobernando con los que perdieron las elecciones, como también pasa aquí en Portugal. Y dicho esto, yo creo que querremos también escuchar, y los medios españoles también, lo que quiere decir el presidente del PSD. Muito bem, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, dizer que é gosto e um prazer receber em Portugal o novo líder do Partido Popular, o Pablo Casado. Eu, pessoalmente, tenho já uma certa história de relacionamento com o Partido Popular, a começar pelo então Presidente da Galiza, Fraga Iribarne, de quem era muito amigo e foi figura central do Partido Popular. Depois, mais tarde, alguns contactos enquanto alcalde, enquanto Presidente da Câmara com a Aznar e, ultimamente, há pouco tempo, mas tive a oportunidade ainda de me encontrar com Mariano Rajoy. O PP é, efetivamente, e já desde sempre, o partido irmão de Portugal em Espanha, não só no quadro do Partido Popular Europeu, mas no quadro até do relacionamento pessoal, e nós, naturalmente, que estamos solidários com a posição do PP em Espanha, que é parecida com a posição do PSD em Portugal, na exata medida que nós temos a governar Portugal uma solução política ou parlamentar dentro da mesma lógica que ela agora surgiu recentemente também em Espanha. E, portanto, compreendemos bem a situação espanhola, que ela é parecida com a nossa, embora haja depois, naturalmente, algumas diferenças no quadro da governação, e foi aqui dito, e muito bem, que o equilíbrio orçamental é absolutamente vital, e eu tenho dito sempre ao longo de toda a minha vida que o equilíbrio orçamental é vital e que, por isso, os países europeus, todos, devem procurar esse equilíbrio orçamental e depois, se querem gastar mais, têm de produzir mais. Produzem mais, podem gastar mais, aquilo que nós não podemos fazer é gastar mais do que aquilo que produzimos, porque deu, naturalmente, mau resultado no passado e dará sempre mau resultado no futuro. No quadro europeu estarei também na Áustria esta semana, exatamente, naturalmente, na mesma reunião, e pode haver um ou outro ponto em que nós não tenhamos o mesmo ponto de vista, mas naquilo que é essencial, os pontos de vista são comuns, até porque aquilo que são as dificuldades que Portugal possa enfrentar no quadro europeu não são distintas de um outro país que, de certa forma, também é periférico relativamente ao centro da Europa, que é a Espanha. E por isso há matérias que, no caminho europeu que temos de seguir, que são fundamentais e que deveríamos caminhar em conjunto. Já aqui foram referidas algumas, eu acrescentava, por exemplo, a questão da União Económica e Monetária, a questão da União Bancária, que é uma matéria importante que está em cima da mesa e onde todos temos a ganhar, enfim, países como Portugal, como a Espanha, se ela for efetivamente concretizada, designadamente a questão do Fundo de Garantia de Depósitos à escala europeia. Hoje o Fundo de Garantia de Depósitos é à escala nacional e, portanto, essa garantia é muito mais débil do que aquilo que será, havendo uma União Bancária Real na Europa e com um Fundo de Garantia à escala europeu, que é uma matéria nuclear, justamente, da União Económica e Monetária. Quanto ao mais, seja nas questões da imigração, seja em todas as demais questões, e nas questões da imigração, felizmente para Portugal, nós não somos afetados por isso, mas temos de estar solidários com a Europa, designadamente os países que são afetados por isso, e principalmente com a unidade europeia,
que pode estar em causa se nós não conseguirmos um acordo, um acordo à escala europeia, como é que todos vamos tratar esse aspecto. E, portanto, estas tensões com o leste, como todos sabemos e que se compreendem, temos de ter a capacidade para conseguir saber ultrapassar.